Bueno, pues ahora en la segunda de la serie. No sabemos cuánto va a llevar porque hay mucho para hablar de Garabandal, ¿no es cierto? Uf. Pues habíamos quedado en la noche de los gritos, pero antes de eso me gustaría hacer una retrospectiva, ¿no? Entrar al comienzo de las apariciones. ¿Qué edad tenían las niñas cuando comienzan las apariciones? Maricruz tenía 11 y las otras 3 tenían 12 años. 12 años. Pese a los apellidos, no había parentesco entre ellas, ¿no? No, no había parentesco. De hecho, si Directo. uno va ahora al cementerio de Garabandal, hay González por todos lados, hay González, González, González. Claro, pero no son, digamos, directos. Seguramente atrás sí tenían la misma Sí, rama. claro. Ahora, ¿qué ven las niñas por primera vez? ¿O a quién? Bueno, ellos ven a un ángel, luego se dan cuenta que es San Miguel Arcángel, pero ya lo reconocían, ellos tenían imágenes de San Miguel en la iglesia, así que ya lo reconocía. El ángel estuvo 8 apariciones antes que la Virgen, del 18 de junio de 1961 al 2 de julio de 1961. Pero recién en la última aparición les habló de que mañana iba a venir la Virgen, y que en realidad lo que hizo él, su misión en ese momento, fue prepararla para la venida de la Virgen. Que fue el 2 de abril. 2 de julio, 2 De de abril. junio, ¿eh? La primera aparición fue el 2 de abril. No, no, el 18 de junio del 61 y luego la Virgen el 2 de julio del 61. Perdón, julio, quise decir, no sé por qué julio. Abril dije. Era una fiesta mariana. Sí, sí, era la fiesta de la visitación, Sí. y Digo, bueno, y digo, era coincidió porque en esa se época, fue con el Evangelio, se fue a Prisa de la Montaña, sí, como claro. está en la película. Claro, claro. No, era en esa época, porque claro, ahora no es esa, se fue cambiada, pero en ese momento Fue era, la lectura del día, justamente la venida de la Virgen, ¿no? claro. Y providencial, también fue muy providencial la intervención de San Miguel, no sé si se lo comenté, que, que todo empezó, las niñas jugaban con otras en la plaza del pueblo y se desprenden las 4 niñas del juego y se van a coger manzanas del maestro, del prado del maestro, que en realidad era una travesura, no era algo así, digamos, lisa y llanamente ladronas, sino que bueno, se tildaba a pedir permiso, el permiso siempre Son estaba. cosas que hacen los chicos. Es Claro. la No, aventura. le digo porque hubo personas que, por supuesto, dicen, no, es Bueno, imposible que sean verdaderas porque empiezan con un soberbio pecado y no es así. sabes que lo mismo te iba a preguntar yo, porque digo, alguien una vez me dijo, una persona que sigue Medjugorje, pero que no cree en Garabandal, porque las niñas habían hurtado, no fue un robo, fue un hurto. No hubo violencia ni nada, sino manzanas. Y yo le dije, pero tú sabes que estaban haciendo Miriana era Miriana y Ivanka cuando aparece la Virgen, se han ido ahí a fumar un cigarrillo. Así que te das cuenta, niñas de 17 años, jóvenes de 17 años, eso no, es lo veo una tontería, ¿no? Además la Virgen ¿a cómo se le aparece a el Claro, Señor? pero A San fíjese que Pablo. así todo. ¿Cómo se le Ah, aparece perdón, a San perdón. Pablo? A San Pablo se le aparece cuando va a ir a buscar a cristianos para llevárselos presos. No, lo importante no es cómo sigue la historia, ¿no? Sí, perdón, te interrumpí. No, que fíjese este dato que es muy importante.
de que ella estaba, ya habían cogido la manzana, las tenían ahí en sus faldas, en sus vestiditos para comerla, y en un día totalmente despejado sienten un trueno, un ruido tremendo, se asustan y ellas entran en un remordimiento y empiezan a tirarle piedras al costado del manzano. Fíjese también qué catequesis que tenían ellos, ¿no? A tirarle piedras porque ellas decían, ahí está el demonio, aunque no lo veían, por ahí está el demonio, y fue quien nos tentó para robar esa manzana del árbol del manzano. Sí, ¿No le bueno, hace acordar al Génesis esto? sí, sí, se lo ha dicho, el fruto del bien y del mal. ¿Y quién Ese interviene ahí? sí, sí. Ahí se dieron Interviene San Miguel. lo que habían hecho, exacto. Que aunque era una travesura, pero no debían hacer eso. Y que era el tentador el que las había llevado a eso. Qué curioso que inmediatamente aparece San Miguel, ¿no? Y que San Miguel es el santo del Apocalipsis. Si nos está hablando esto del final de los tiempos. Además, en paralelo con las apariciones de Fátima, que las primeras son de las preparatorias a la venida de la Virgen, son las del ángel de Portugal o ángel de la paz. Ahora, de aquella época casi no quedan testigos, son muy pocos, ¿no? Maximina está viva, creo, ¿no? Sí. Jimena es la tía y madrina y confidente durante las apariciones de Conchita. Sí. Vivía prácticamente a menos de 20 metros hasta el día de hoy de la casa de Conchita y permanece viva y es una de las personas más lúcidas que vivió las apariciones, muy lúcidas al día de hoy. También otro que era muy, muy, muy lúcido y que era realmente un hombre de oración y que fue sacando un fruto tremendo y ayudó a convertir y ayudó también a convertir a Garabandal a muchísimas personas, incluyendo sacerdotes, era David Toribio, que murió hace poco. Claro. Un hombre muy sabio, un hombre fiel, que le sacó un jugo tremendo a las apariciones, igual que Maximina también. De hecho, si me permite, hay una página web que es virgendegarabandal.com, donde ustedes pueden ver todos los testimonios. Se especializa esa página especialmente en los testimonios de testigos oculares. Y ellos hablan ahí. Y justamente Maximina da una descripción de lo que era el pueblo antes de las apariciones y también todo lo que ella vivió y también el significado de Garabandal, todo lo que lo tuvo que defender, realmente su criterio, realmente buenísimo, vale la pena hasta el día de hoy cuando uno la visita, aunque habla cada vez menos, porque por supuesto también en alguna forma son castigadas, no por el tema de la obediencia, que les piden que se callen, sino que bueno, también hay gente que se ha desencantado, que ha pasado tanto tiempo y no vino al final ni ese aviso ni ese milagro, entonces no, ya no descreen. Y bueno, y pasan ese tipo de cosas que a uno hace que tengan más cuidado, como diciendo, bueno, no quiero que me castiguen y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ella debe tener más de 90 años o 90 por ahí, ¿no? Más de 90 años, sí. Más de Ahora, 90 años. eh, como no, casi no queda testigo, yo sé que fuiste recopilando información, que esa ahora es preciosa, ¿no? Sí, sí, realmente es preciosa. Cuando fui en el año 86, yo iba a vivir, fui primero a lo de Maximina, este, y después fui a vivir a lo de Jaime y Deli Bertrán, que eran dos personas que vivían ahí en el pueblo, y ellos ya me invitaron a vivir a su casa, me hice muy amigo de ellos, hasta que fallecieron. Y lo que hacía Jaime era, al ver mi interés por Garabandal, mi enamoramiento, entonces todos los días llamaba a algún testigo de alguna de las casas, y decía, vení, 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 rezamos el rosario y después, a ver, contale a Santiago, que viene desde muy lejos, haciendo muchos sacrificios desde Argentina, imagínense. Y entonces tenés que contarle todo y venían y me contaban. Ay, yo digo, por favor, no haber tenido un magnetofono, algo en esa época para poder grabarlo. Pero eso me quedó tan pendiente que después cuando empecé a ir en la década
bueno, fui en el 90, pero en el 2009 volví y a partir de ahí iba muchas veces por año hasta hace poco. Y ahí mi obsesión o la misión, digamos, era sacarle testimonio a los testigos oculares que estaban en el pueblo y que no estaban en el pueblo. Porque los que no estaban en el pueblo, yo les pedía, por favor, me puede dar alguna, bueno, le doy acá un teléfono de otra persona y unos testimonios impresionantes. Y así se llenó de testimonios de personas que nunca habían hablado. Y uno de ellos, por ejemplo, diría que es el más significativo en cuanto que se hizo muy público, fue lo de la Madre Nieves, la que fue confidente y educadora de Conchita en el colegio de Burgos, prácticamente sin conocer nada de Garabandal. Entonces, a través de ella se ha sabido muchísimo incluso de la vida de las niñas, sobre todo de Conchita y de Marcruz hasta el día de hoy, y también muchas cosas de Garabandal y muchos secretos que Conchita contaba, algunos todavía permanecen en secreto con un sigilo, las cosas que contaba Conchitas en el colegio apenas terminadas las apariciones. Así que escucharlo a David Toribio, a ella, escucharlo a los testigos oculares de Garabandal, a un tal González, que un hombre que en ese momento tenía, cuando lo entrevisté, 95 años, está ahí en la página, virgendegarabandal.com, da gusto escucharlo. Y le voy a, si me permite, una pequeña anécdota. Cuando yo viajo por primera vez a Garabandal en el año 86, llegué muy tarde a la noche, como a las 11 de la noche. Maximina ni siquiera me podía dar de comer, fui directo a dormir. Me levanto con la ansiedad muy temprano a la mañana, salgo de lo de Maximina muy temprano, no había nadie, y voy caminando hacia Los Pinos y ahí me encuentro a mitad de camino con un pastor. Me acuerdo que tenía 1 o 2 dientes nada más, no sabía decir qué edad tenía, pero venía con sus ovejas. Y entonces lo saludo y le digo si era del pueblo. Me dice, bueno, no soy del pueblo, soy de acá cerquita, pero siempre ando por esta zona. Le digo, ¿usted vivió todo esto que se pasó acá? Sí, lo viví todo. Y cuénteme. Y me empezó a contar. Bueno, esa para mí fue la rúbrica de Garabandal. La sinceridad, la sencillez, la fe, y sin ninguna vanidad de nada, y ni siquiera en esa época yo tenía un grabador o nada. Listo, ya está. Mire, le creía más a él que si un obispo y me decía que era verdad. ¿Sabes qué? Lo que notaba, ¿no? La gente con qué, si algo no sabían, te decía, no, eso no lo sé. Con qué sinceridad y honestidad estos testimonios. Por ejemplo, el Pepe Diez era famoso también, ¿no? Era albañil, creo. Claro, Pepe Díez era el intendente del pueblo, el alcalde del pueblo, Ah, fue acá. y claro, Pepe Díez fue alcalde del pueblo. Pepe Díez es uno que lo veía prácticamente todos los días cuando fui en el 86. Me había hecho amigo de su hijo, que es Manolín, que todavía anda ahí en el pueblo y ahora se anima a dar testimonio público. Y realmente las cosas que hay, algunos videos de Pepe Díez, y hay unos audios que también están, que recogió Félix, un apóstol de Garabandal, y él, Félix, le grabó muchos testimonios hace muchos años a Pepe Díez y están ahí también, no tienen desperdicio, no tienen desperdicio. ¿Sabes que yo quería hacer este programa? Bueno, fue instancia, la verdad es que María José, que es la que edita los programas y todo, no quiere que la mencione, fue la que me empujó, pero yo tenía interés también y además lo pensé después, digo, pero sería muy oportuno hacer esta entrevista con vos, contigo, porque se habla mucho de Garabandal, mucho macaneo, mucha charlatanería, la mayoría, y hablan y especulan y salen de todos lados con el tema del aviso y se agarran del aviso y después hay otro que en Estados Unidos se hace el portavoz de Conchita, lo cual es totalmente falso, yo puedo decirlo que es falso, absolutamente falso. Ese hombre la conoce, la ha visto, pero nada más.
y se hace como si fuera el portavoz y dice una serie de cosas que hacen peligrar todo esto, mucho, que no es serio absolutamente. Entonces digo, bueno, vamos a ir a las fuentes, vamos a ir a ver cómo fue todo, ¿no? Y estamos hablando ahora del, bueno, hablamos, tocamos así la primera aparición al ángel. eh, Ahora, la aparición a la Virgen, a ver cómo fue. Aquella La aparición a la Virgen, había mucha revolución ahí en el pueblo, fue un momento íntimo del pueblo en general, aunque ya algunos, como por ejemplo María Josefa Villa de Gallego, ya antes de la Virgen ya presenció algunas de las apariciones del ángel, ¿no? Y ella da fe, también hay un testimonio muy lindo de ella. Ese día fue hermoso, la esperaron a la Virgen. Fíjese qué signo lo que voy a contar ahora, porque Garabandal, como toda obra grande de Dios, siempre está marcada por una gran batalla del demonio, ¿no es cierto?, que quiere obstaculizar. Este, digamos, cuando algo es muy de Dios, a veces se puede medir en cuánto lo ataca el demonio, ¿no es cierto, padre? Es como una regla espiritual. sí, Lo han dicho los santos también. Entonces, esto pasó en Garabandal. Entonces, recién hablé de Manolín. Pues Manolín, después de muchos años, yo andaba buscando a la pesca de uno de esos que tiraban piedras a las niñas mientras esperaban ahí en la calleja a la aparición del ángel. Y yo quería saber quién habrá sido uno de estos niños que le tiraban piedras para que ellos se vayan de ahí y no tengan la aparición, fíjese. Y Manolín me confesó un día en Los Pinos que uno había sido él, por supuesto que Manolín totalmente arrepentido y bueno, también realmente era porque pero, no creían, a creían ver, que a era un ver, juego de niñas, ¿no es cierto? para que se entienda, porque habíamos hablado de las niñas que tiraban piedras al manzano, a ver si hay una confusión. No, son Aquí dos eran, cosas no, diferentes. aquí Usted, eran chicos que estaban tirando. Cuando las niñas iban a entrar en éxtasis o entraban, tiraban piedras. les Claro. tiraban otros niños desde arriba, cuando uno está Sí. en la calleja, montado arriba, le tiraban piedras para que se vayan de ahí, como diciendo, estas están mintiendo o no creían. Entonces le tiraban piedras y ellas se aguantaban las piedras esperando a la Virgen. Daban la vida por esperar a la Virgen. ¿No? Pero fíjese como el demonio, a través de unos niños, ya también estaban tratando de intervenir, ¿no es cierto? Ahí están las Este, niñas en éxtasis, qué ¿no? En buena la foto. calleja. Sí, Y esta foto es una de las primeras, justamente en ese lugar llamado El Cuadro, que es donde se apareció la claro. Virgen. Una de las primeras apariciones. ¿Sabe dónde lo reconozco? Especialmente por la ropa y por las trenzas de Conchita. Fíjese esa cara de alegría de Conchita, Sí, de Mariloli, sí, de Jacinta y luego Maricruz también. sí. Pero vamos a detenernos, por ejemplo, en Marilole o en Conchita. Y todavía hay fotos donde se ve más explícitamente esa hermosura de cara que parecen en éxtasis. Compare con las demás caras que se ven, por ejemplo, las personas que están detrás del tronco, llamado Sí. el cuadro. Fíjese su rostro y fíjese la iluminación, la cara que tiene la niña. Esto es un documento de identidad. No hay Sí, nada que hacer. sí, sí, Bueno, y sí, ella esperaron a la Virgen y la Virgen se presenta como madre, una madre amorosa, que dice que quiere llevar a sus hijos al corazón de su divino Hijo Jesús, habla con ellas como una madre, se presenta más o menos de entre 15 y 16 años, la Virgen, ellas la tratan en las primeras apariciones, fíjese esta, listo, acá está. Miren esa cara de Conchita, de éxtasis, y de Mari Loli, y de Jacinta también. Maricruz ahí está quizás un poquito más sedita, pero también conociéndola a Maricruz, impresionante. Entonces, nada, disculpe padre, pero cuando yo veo esto digo, ¿cómo no se puede? ¿Cómo? Yo creo más en esto que no se puede igualar esto, no se puede fingir. ¿Eh? ¿Cuántas veces en la vida
tenemos esa cara de felicidad, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, y entonces la Virgen ya, las niñas las reconocen enseguida, la quieren, pasa a ser lo de su vida, ¿no? Digamos, enseguida les gana el corazón a las niñas y enseguida las niñas lo único que quieren es volver a ver a la Virgen, porque ahí también hay un fenómeno místico que, que pocos hablan y que mucha gente no, está bueno que se sepa, ¿no? Y es que ellas mientras estaban en éxtasis, aparte el grado de éxtasis que tenían, porque no todas las personas que están videntes, que verdaderos videntes, que verdaderamente ven a la Virgen o un personaje celestial, se ponen de piedra físicamente como se pusieron en Garabandal. Yo no sé si en Medjugorje, de hecho, hay videos donde dicen que es mentira Medjugorje porque las pueden mover, en cambio en Garabandal no, no es así. En el No, fenómeno de la mística, no, ¿podés estar de piedra o no? ¿Quiere no. agregar algo, padre? No, que cada uno hay particularidades. Por ejemplo, en Quivejo también se pasan horas y horas y horas y horas, se tiran y quedan, y es más espectacular porque es parte de la cultura africana que la Virgen se adapta a cada lugar. Y aquí tenía que mostrar también que era de tipo sobrenatural lo que estaba ocurriendo. Y también un teólogo, un sacerdote teólogo, que no recuerdo el nombre, dijo algo muy interesante y se animó a decir que el grado de cercanía o de que estaban con la Virgen era tan grande que por eso se manifestaba en el cuerpo como si estuviesen un cuerpo muerto, ¿no es cierto? O sea, rígido. Y hay algunos testimonios de esto también. Ellos llegaron a estar hasta 8 horas hablando con la Virgen, Sí. hasta 8 horas, y salían de esa éxtasis y decían, pero hemos estado, les decían 8 horas hablando con la Virgen, 4 horas hablando con la Virgen, y ellas, para ellas hubiese, como si hubiesen pasado 5 minutos, Sí. 5 minutos. O cuando dice Y de tan hecho le pronto te vas, decían, porque una de las características es que se escucha lo que ellas dicen. En Medjugorje no, pero aquí se escuchan. Y me pasas el niño y qué bonito, o si no, dice, pero ya pronto te vas, ¿no? mire, es para halagarse a llorar, porque eh, eh, me alegra, ¿cómo es la frase evangélica? Mire, espera, se lo digo porque esto quiero decirla tal cual, obviamente. Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Mateo 11:25. Es perfecto para lo que estamos hablando. Sí, O sea, hay un grabado con magnetofón, un diálogo de las niñas a la Virgen, donde ella les presta al niño Jesús, o en realidad le piden, porque ella a veces venía con el ninín, ¿no? Así lo llamaban al sí, ninín, sí, y sí. en la forma de hablar de ellos, que era un español pero cántabro, entonces está el magnetofón y está subtitulado, está también en la página, esta virgendegarabandal.com, y entonces ellas le piden a la Virgen que les preste al niño, también, a ver, como niños quieren engañar a la Virgen porque estaban tan felices con el niño que querían que se los preste y le decían, bueno, madre, si cuando se los prestó y se pasaban el niño entre ellas y claro, la gente que miraba eso decía, pero ¿qué le pasa a estas mujeres? ¿Están locas que andan ahí moviendo las manos? Una vez, ¿qué es esto? Salían en éxtasis y le preguntaban, oye, ¿qué estaban haciendo así con las manos? Y entonces ella decía, es que la Virgen nos prestó el ninín y nosotros nos lo pasábamos. ¿Se da cuenta? Está todo el diálogo. Y luego le decían a la Virgen, oye, cuando no traes al ninín, ¿a dónde lo dejas? ¿En una cuna, en una nube? ¿Y cómo Sí, se lo dice? Está grabado, padre, en un magnetofón. sí, sí. Y incluso quieren engañar a la Virgen, porque creo que lo dije, ¿no? Y le dicen, bueno, si tú tienes que ir, vete, 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 que nosotros nos quedamos con el niño, como diciendo, si, vete, así nos quedamos con el niño, se querían quedar con el niño. ¿Se da cuenta, padre? ¿Se Sí, da esa cuenta lo que es inocencia. eso?
Y le voy a Entonces, contar una más ya que estamos. sí, sí. Por ahí lo desestructuro un poquito, perdóneme, ¿no? Nada, Pero no, no, aquí no hay estructura ninguna, es lo que vaya eh, saliendo. Sí, entonces pasó una anécdota muy hermosa, que esto lo cuenta el párroco Marichalar, el párroco de la época de las apariciones, absolutamente creyente de las apariciones, obediente también al obispo, o sea que él tenía que tener una cintura impresionante, que la tuvo, un hombre muy, pero muy creyente de que esas niñas, y aparte las conocía, ¿eh? Sabía que las niñas no mentían, las conocía de antes también. Bueno, y él cuenta una anécdota que está también documentada por el guardia civil Álvarez Seco. eh, Él lo cuenta mejor, donde él dice que las niñas Mariloli, no sé si era Jacinto o Mariloli, me parece que era Jacinta, andaba así, hablaba, estaba en éxtasis y de repente pone las manos así y anda por todo el pueblo con la mano alzada así. Y claro, la gente la seguía, pero otra gente dejaba de seguirla como diciendo, ¿qué es esto? ¿En qué estamos? ¿Por qué esto pasaba? Nosotros, que humanos que somos, ¿no? No podemos entender. Nos pasa con la Eucaristía, ¿entiende? Imagínese con una aparición también. Entonces, ¿qué pasó? Terminaba el éxtasis y le preguntaban y le decían, oye, Jacinta, ¿qué andabas ahí con el pueblo? Ah, porque le pedí a la Virgen llevar al niño Jesús y ella me dijo, sí, tenlo, pero tenlo con mucho cuidado. Entonces yo andaba con mucho cuidado paseándolo por todo el pueblo al niñín. Ahora, se da cuenta, padre, mire, yo cuando voy a Garabandal y paseo a personas, yo le digo esto. ¿Usted fue alguna vez, fueron alguna vez a Lourdes? Sí, te dicen algunos. Bueno, ¿dónde le gusta estar especialmente? Y en la cueva donde se aparecía la Virgen. Y en Fátima y en la Capelina, donde se aparecía ahí la Virgen. Le digo, bueno, son como lugares claves, ¿no es cierto? Bueno, acá la gruta y la capelina lo tenemos en todo Garabandal, en casi todas las casas, en la calleja, en los pinos, en el cementerio, en todos los alrededores del pueblo, porque en todos esos lados hubo aparición. Más de 2.500 y algunos dicen 3.000 apariciones, sobre todo en los primeros 2 años, era una convivencia casi diaria de el cielo con la vidente, pero no era solo con la vidente, sino que interactuaba a través de la vidente con todos los que iban ahí a Garabandal. Un tesoro, un tesoro. Garabandal es un tesoro que tiene la iglesia que oficialmente todavía no lo acepta, pero la Virgen ya dijo que va a ser aceptada después del aviso del milagro, después del milagro, ¿eh? Lo sí. dijo concretamente. Por eso hay que andar con mucho cuidado cuando uno quiere forzar, tanto antes a Roma, que la Virgen le dio una locución y le dijo a Conchita que no presionen a Roma, le dijo Jesús, que yo lo haré todo. Por lo tanto, no hay que dar pasos anticipados sin estar seguros que Jesús lo quiere. Estoy de acuerdo, y tan de acuerdo estoy, porque en realidad, mira, ahí está ofreciéndole la cruz a alguien, Conchita, en éxtasis. Pues es que son movimientos humanos, quizás hasta en algún caso, eh, no sé, eh, instigado, por decirlo así, por algún falso vidente, no sé. Pero las cosas de Dios salen y van a salir y se van en el momento debido. Yo lo que me parece magnífico es la posición de Conchita, que está tranquila, que bueno, fue muy probada, tuvo que desdecirse en algún momento. Ya eso había sido también anunciado por la Virgen, que iba, ella misma dice, pero ¿cómo te vamos a negar si te estamos viendo, no? Pero me recuerda a otro caso que también verdadero, Adelaide Roncalli en Leghiaglie, en Bonate, en los años 40, en la época de la guerra, que se le aparece ahí en Bérgamo, a una niña, ¿no? Ahí estaba Adelaide y un sacerdote hizo de todo, la amenazó de todo,
que iba al infierno, al final ella se desdijo, ¿no? Pero después, claro, hubo otro sacerdote que hizo un libro de defensa y ella vivió muy, muy triste su vida, no sé si todavía sigue viviendo. ¿Por qué? Porque había negado a la Virgen, pero le torcieron el brazo directamente, más que el brazo, el alma. Fue una violencia moral enorme que la estarán pagando, ¿no? Que hicieron eso. Pues tantas cosas ahora hay para pensar, ¿no? Ahora, ¿qué rasgos muestra la Virgen en Garabandal? Quiero decir, características exteriores, cómo la ven las niñas, qué hacía con ellas en el fondo, sí, cómo las trataba, qué le decían ellas, también estamos viendo un poco, porque se escuchaba lo que decía. ¿Alguna anécdota en particular se te ocurre o algún episodio? Bueno, la Virgen las trataba como una verdadera madre y ellas la trataban a la Virgen como la mejor de las madres. Esto es textual. Aparece, me acuerdo, en la película de Garabandal, pero Garabandal solo Dios lo sabe, esa película. Estoy hablando que es se puede ver gratuitamente por internet en la misma página esta de Virgen de Garabandal. Y ella se muestra como una madre cariñosa, se muestra como una verdadera madre, una madre que si bien jugaba con las niñas al principio, por ejemplo, jugaba a las escondidas, las anécdotas son muy interesantes también porque ellas empezaban a tener movimientos extraños viendo a la Virgen, al principio en la calleja o en la iglesia, ¿no es cierto?, hasta que se la cerraron más o menos al mes, pero después iban por el pueblo con éxtasis, con apariciones, y por ahí ellas tenían cosas raras, por ejemplo, una salía corriendo por un lado, otra para el otro, otra para el otro, y después, claro, la gente se le acercaba después como descreída, ¿no? Diciendo, claro, viendo la parte humana, la parte que se veía sensible, ¿no? De ellas con movimientos raros. Decía, oye, pero ¿qué es lo que estáis haciendo? Que tú te metes allá detrás de ese árbol, que tú te acuestas ahí detrás de esos matorrales. No, lo que pasa es que la Virgen le pedimos jugar a las escondidas y ella quiso jugar a las escondidas con Me lo nosotros. escondiste, sí. ¿Te das cuenta? Es que Pero no jugaron tan mucho, ¿eh? cercana, ¿no? Alguna vez creo que veían que cuando alguien desafinaba cantando, la Virgen se reía, ¿verdad? Sí, sí, hay una anécdota muy buena, que se reía, pero no era burlona, No, yo se le haría reía reír porque había mucho. una que desafinaba y todo el mundo estaba Sí. fastidiado de cómo desafinaba ella, y la Virgen, obviamente, la gente no veía a la Virgen, pero la Virgen se reía porque sí, era un desastre. Yo le haría reír mucho a la Virgen. Bueno, ¿Eh? yo le haría reír mucho a la Virgen, digo, por desafinar. Bueno, doy fe. Bueno, gracias. Vamos a dejar aquí para el próximo, porque esto tiene mucho para hablar. Yo no sé cuánto va a durar, pero sí sé que yo, incluso escuchándote, ya conozco muchas historias, anécdotas, pero otras no, y gozo muchísimo con todo esto, porque nos acerca tanto a nuestra Madre. Alabado sea Jesucristo, Ave María Purísima. ¿Quería decir algo? Una cosita porque es para dar el broche Sí, de sí. esto que yo estaba diciendo. El tema es que cuando jugaban con la Virgen, pero pronto dejaron de jugar. ¿Por qué? Porque la Virgen las empezó a subir espiritualmente, a hablarle catequísticamente a ella. Y decía, sí, está bien que juegue, o por supuesto que no está mal que juegue, si no la Virgen no hubiese jugado con ella. Pero les decía, ¿y si rezamos? Ah, bueno, vamos a rezar. Entonces, a ver por quién quieren pedir y por la vaca que está enferma, que la vaca era muy importante en Garabandal. Yo siempre digo, era el banco central, sin la vaca no se podía ahí comer, ¿no es cierto? Y, y, y claro, después se sanaba la vaca, la gente se sentía mejor, se convertían personas o se amigaban personas que estaban y claro, ya entraban en un campo espiritual y un gusto
optó por las cosas espirituales que ya no le interesaban Juan con la Virgen. ¿Entiende? Entonces quería darle este Sí, cierre a eso. sí, también eso lo podemos hablar en la próxima con el tema de lo que le daban a besar. Eso lo dejamos para la próxima. Muy bien. Muchas gracias, Santiago. Gracias a usted, padre.